Buenas noches, estimados amigos. Primero quiero agradecer a la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas y a la Dirección de Difusión por la invitación cursada a mi persona para dar esta conferencia titulada Arguedas en tiempo de pandemia sobre la muerte de los Arango y otros relatos. En resumen, lo que voy a ofrecer es una perspectiva histórica donde se dará un conjunto de observaciones acerca de la pandemia en el Perú. La conquista de los españoles trajo la muerte de millones de indios a causa de las pestes. Desde entonces, la cultura andina ha forjado movimientos de resistencia y lucha por la sobrevivencia. Desde entonces, perviven creencias mortales acerca del chiririnca, la araña y otros seres. La obra arguediana muestra en la muerte de los Arango y otros relatos el sentido histórico y vital subyacente en los decesos ocurridos en una pequeña comunidad, los cuales son proporcionalmente equivalentes a lo experimentado en el presente. Se hace referencia a lugares como Querobamba y Soras, visitados por Arguedas, y a manera de homenaje, se recuerda el trabajo de Iván Sánchez Oces, realizado en los mismos lugares junto al autor de esta conferencia. En realidad, quiero comenzar señalando que en una fecha como hoy se conmemora el natalicio de José María Arguedas, nuestro gran escritor andahuaylino. Pero estos días no son realmente para celebrar, ya que a diario nuestros compatriotas mueren a causa de la pandemia del coronavirus, mucho más que en cualquier otro país del mismo tamaño que el nuestro. Además, hace poco falleció, después de una larga batalla por la vida, nuestro compañero Iván Sánchez Oces, quien formó parte de la Oficina de Investigación en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas por muchos años, y que fue un compañero que nos acompañó en muchas travesías, en muchos trabajos de campo, y con quien llegamos a publicar inclusive, ¿no?, varios artículos en la revista Ararigua. Por lo tanto, quiero hacer esta conferencia a manera de homenaje y va en memoria, pues, de nuestro compañero Iván. En esta oportunidad, las reflexiones tratan acerca de Arguedas y su obra o relato, La muerte de los Arango. Nuestra exposición busca examinar dos aspectos de la creación artística de Arguedas. Por un lado, las formas narrativas y por otro lado, los significados históricos sociales del mismo. En este relato, nuestro genial escritor explota al máximo diversos recursos y técnicas literarias. Nos llama la atención el uso de los contrastes de diverso tipo, las contradicciones de la realidad, las redundancias del lenguaje de diverso talante, y otros que omitimos por cuestión de espacio. En cuanto al sesgo histórico, el autor narra los acontecimientos de una forma claramente cíclica, que inicia con la llegada del tifus y cierra con la marcha del mismo. Un triunfo final de la vida lograda de forma ritual mágico-religioso, operado sobre el caballo, animal evolucionado desde Norteamérica y extendido a los demás continentes, incluido el Asia. José María Arguedas nació en Andahuaylas en 1911 y murió en Lima en 1969. La muerte de los hermanos Arango es un relato publicado en 1955. Fue reconocido con el primer premio en el concurso latinoamericano convocado por el mismo diario. En primera instancia, me gustaría repasar algunas selecciones estratégicas del autor en la elaboración del texto en cuestión. Una doble pregunta que surge de este relato es en qué pasaje narrativo estamos frente a la memoria del autor de los hechos ocurridos y en qué momento de la lectura estamos frente a una estrategia literaria del narrador. Mi impresión es que la genialidad de Arguedas radica en ofrecer la tarea imposible de identificar los límites entre la realidad vivida y la ficción literaria, algo característico del narrador Arguedas, que nunca dejaba de sostener su creación sobre la realidad extraordinaria del mundo andino. Arguedas lo hace al mismo tiempo en un diálogo con el lector, dándole el espacio y el tiempo suficiente para preguntarse, para pensar, sorprenderse y en todo caso admirar el efecto logrado en cada párrafo de la obra. Un evidente recurso es la utilización del nosotros de forma constante, cuyo objetivo es hacer al lector parte de la tragedia.
Además del notable trabajo estético en describir las escenas de una forma vívida, en trazos originales que en términos pictóricos nos hace recordar a Van Gogh. Es conocido el recurso de la memoria utilizado por Arguedas para ingresar a los recuerdos de la niñez. La ubicación tempo-espacial del narrador. Yo era un párvulo y aprendía a leer en la escuela. Permite otorgar a los recuerdos de la niñez la calidad de verosimilitud. El tema central del relato es la peste del tifus, aunque no presta mayor atención a los síntomas corporales o psicológicos. Por ello, el tema en esencia, o de manera subyacente, es la muerte masiva, el advenimiento del reino de la muerte. En tal sentido, el texto se creó a partir de una concepción cíclica, con la naturalidad que corresponde a la cosmovisión andina antes de la conquista española. El ciclo empieza con la invasión de la peste, aunque es posible que la peste haya sido conocida en el antiguo Perú. En este relato, Arguedas se refiere con mayor probabilidad a la peste de origen occidental, sobre todo porque es el caballo quien lo trae. Además, el río aparece como límite entre dos mundos distintos. La enfermedad viene del otro lado del río, que separa dos comunidades, montada en un caballo negro, color simbólico de la muerte. El caballo es el animal que trajo a los españoles. Contaron que habían visto al tifus vadeando el río sobre un caballo negro, desde la otra banda donde aniquiló al pueblo de Saila, a esta banda en que vivíamos nosotros, relata Arguedas. Otro elemento que coincide con la simbología del caballo, recordemos a los potros de bárbaros atilas o a los heraldos que nos manda la muerte en la poesía vallejiana, son las manadas de cabras de origen oriental, que cruzan la frontera por los pequeños puentes. En cuanto al lugar de los acontecimientos, de forma adrede, el autor no da el nombre del pueblo donde recuerda lo vivido, pero da como referencia geográfica Saila, un pueblo rural de Arequipa. La referencia es breve y termina cuando los soldados enviados por la subprefectura incendian los cadáveres y las casas abandonadas. El fin, en cierto modo, se justifica, ya que Saila fue un pueblo de cadáveres, un pueblo de cabreros y tierras secas, solo producían calabaces y arbustos de flores y hojas amargas. En cambio, en nosotros vivían en tierras fértiles. En este punto de la narración, Arguedas reúne varios componentes indispensables de artefactos literarios, 5 ámbitos concretos y de mucha fuerza significante, identificables con la muerte y la vida, a saber, el cortejo fúnebre, el árbol o plaza principal, el agua, el panteón y el precipicio. En primer lugar, los cortejos fúnebres. A su llegada, el tifus comenzó a diezmar la población. Los cortejos fúnebres se hicieron muy frecuentes y para no verlos, la maestra nos obligó a permanecer todo el día en el salón oscuro y frío de la escuela, dice Arguedas. Pero nosotros veíamos a los muertos. Los indios cargaban a los muertos en unos féretros toscos y muchas veces los brazos del cadáver sobresalían. Las mujeres lloraban a gritos, cantaban en falsete el ayataki, el canto de los muertos. El segundo elemento es un árbol de eucalipto, cuyas propiedades medicinales vienen siendo utilizadas por la población con gran intensidad en estos tiempos de pandemia. Frente a la muerte, un enorme árbol se yergue vivo, inmortal, protector y hasta celestial. Se trata de un eucalipto solitario, dueño de un tronco ancho, poderoso, lleno de ojos y altísimo, pero la cima del árbol terminaba en una especie de cabellera redonda, ramosa y tupida. Es hembra, decía la maestra. La copa de ese árbol se confundía con el cielo. El eucalipto recibía a lo largo de todo su tronco, en sus ramas elevadas, el canto funerario, dice Arguedas. Después, cuando el cortejo se alejaba, nos parecía que de la cima del árbol caían lágrimas y brotaba un viento triste que ascendía al centro del cielo.
Por eso la presencia del eucalipto nos cautivaba, dice. Y recuerda que la maestra reparó en el nuevo significado del árbol para nosotros. El tercer factor es la escasez de agua. Con ello se tornaba inevitable el reinado de la muerte, a pesar de los intentos por salvar las almas. Dice Arguedas, solo una sequía había en el pueblo. Era el más seco, el más miserable de la región. Aquí el agua es necesario para cumplir el rito indio de lavar la ropa de los muertos y lograr la salvación, la limpieza final de todos los pecados. Al inicio de la peste se lavaba con cuidado y observando el ritual estricto del Pichkai, pero cuando la muerte era a diario, las mujeres que quedaban iban a la sequía y apenas tenían tiempo y fuerzas para remojar un poco las ropas, estrujarlas en la orilla y llevárselas. El cuarto momento transcurre en el panteón. La elección de describir el panteón y el ritual del entierro antes y después del tifus completa la estrategia literaria del autor, cuyo resultado solo es posible conquistar el narrador que lo ha vivido y que se podría titular El triunfo de la muerte, en alusión a la pintura de Pieter Bruegel, el Viejo. Dice Arguedas, el panteón era un cerco cuadrado y amplio. Antes de la peste estaba cubierto de bosque de retama. Cantaban jilgueros en ese bosque. Y al mediodía, cuando el cielo despejaba quemando el sol, las flores de retama exhalaban perfume. Pero en aquellos días del tifus, desarraigaron los arbustos y los quemaron para sahumar el cementerio. El panteón quedó rojo, horadado, con montículos alargados y 2 o 3 cruces encima. La tierra era de arcilla roja oscura. En el camino al cementerio había 4 catafalcos pequeños. Se hacía descansar los cadáveres para que el cura dijera los responsos, dice Arguedas. En los días de la peste, los cargadores seguían de frente. Y en adelantándose, el autor afirma Arguedas, el pueblo fue aniquilado. Llegaron a cargar hasta 3 cadáveres en un féretro. En los días postreros, las propias mujeres ya no podían llorar, estaban roncas e inermes. La muerte finalmente decide cegar la vida de los vecinos principales del pueblo. Aquí también Arguedas limita los tiempos antes y a partir de la llegada del tifus. Dice, los hermanos Arango eran ganaderos y dueños de los mejores campos de trigo. El año anterior, don Juan, el menor, había pasado la mayordomía del santo patrón del pueblo. Fue un año deslumbrante. Don Juan gastó en las fiestas su ganancia de 3 años. Castillo de fuego, coronas fulgurantes, cohetes azules y verdes. Muchas noches los niños del pueblo vimos en sueños el gran eucalipto de la plaza flotando en llamaradas. Don Juan mandó poner enormes vasijas de chicha en la calle y en el patio de la casa, para que tomaran los indios, y sirvieron aguardiente fino de 1 docena de odres para los caballeros. La danza se adueñó de las calles y las plazas. Los niños que vieron a aquellos danzantes, el pachacchaqui, el rumizonco, los imitaron. Y dice en tercera persona Arguedas, yo soy pachacchaqui, yo soy rumizonco. Exclamaban y bailaron en las escuelas, en sus casas y en las eras de trigo y maíz. El pueblo rebosaba de vida. Los 2 hermanos son delineados en contraste por Arguedas. Don Juan hacía siempre de rey negro, dice Arguedas, en el drama de la degollación que se representaba el 6 de enero. Es que era moreno, alto y fornido. Sus ojos brillaban en su oscuro rostro, y cuando bajaba a caballo desde el cerro, vestido de rey, y tronaban los cohetones, los niños los admirábamos. En cambio, el hermano mayor, don Eloy, era blanco y delgado. Se había educado en Lima, tenía modales caballerescos, leía revistas y estaba suscrito a los diarios de la capital. Hacía de rey blanco. Su hermano le prestaba un caballo tordillo para que montara el 6 de enero. Era un caballo hermoso, de crin suelta. Deja interrogantes la elección de Arguedas. Podía haber narrado cualquier otro caso de los tantos muertos por la peste, pero enfocarse en la muerte del principal
permite corroborar el reinado de la muerte sin distinción de clases sociales. Cobra un dramatismo especial que hace merecer el relato el título que lleva. En ese nivel, Arguedas alcanza a retratar la cúspide del dolor ante la muerte de uno de los hermanos. Lo hace en dos tiempos y dice: Don Juan murió primero, tenía 32 años y era la esperanza del pueblo. Había prometido comprar un motor para instalar un molino eléctrico y dar luz al pueblo. Resistió 12 días de fiebre. A su entierro asistieron indios y principales. Eran centenares y cantaron en coro. Cuando iban a bajar el cajón a la sepultura, don Eloy hizo una promesa. Hermano, dijo mirando el cajón, ya depositado en la fosa, un mes nada más, y estaremos juntos en la otra vida. Entonces la mujer de don Eloy y sus hijos lloraron a gritos. Los hombres gimieron. Las mujeres se desahogaron cantando como las indias. Poco después, y antes de los 15 días, murió don Eloy. Pero en ese tiempo habían caído ya muchos niños de la escuela, decenas de indios, señoras y otros principales. Solo algunas beatas viejas, acompañadas de sus sirvientes, iban a implorar en el atrio de la iglesia. Sobre las baldosas blancas se arrodillaban y lloraban, llamando al santo que preferían, en quechua y en castellano. Por eso nadie se acordó después de cómo fue el entierro de don Eloy. La muerte llegaba así a su coronación, anunciándolo así las campanas, pequeñas pero con alta ley de oro, doblaban día y noche en aquellos días de mortandad, dice Arguedas. Y recuerda el canto agudo de las mujeres. Me parecía que estábamos sumergidos en un mar cristalino, en cuya hondura repercutía el canto mortal y la vibración de las campanas, y los vivos estábamos sumergidos allí, separados por distancias que no podían cubrirse, tan solitarios y aislados como los que morían cada día. Repentinamente se produce una reacción, un ritual mágico religioso que Arguedas nos hace vivenciar de manera magistral. Una mañana, don Jáuregui, el sacristán y cantor, entró a la plaza tirando de la brida al caballo tordillo del finado don Eloy. Lo habían aperado como para un día de fiesta. 200 anillos de plata relucían en el trenzado. La montura de cajón mostraba los refuerzos de plata. Los estribos cuadrados de madera negra danzaban. Dice Arguedas, repicaron las campanas por primera vez en todo ese tiempo. Repicaron vivamente sobre el pueblo diezmado. Las pequeñas flores blancas de la salvia y las otras flores más pequeñas y olorosas que crecían en el cerro de Santa Brígida se iluminaron. Entonces se produce la reacción vital del ritual mágico religioso que nos va a describir Arguedas. Lo que había sido hasta ese entonces un pueblo silencioso ante la muerte, en un instante se rompe por la promesa de don Eloy, que había terminado con el silencio de la muerte, de una forma tal que se abre repentinamente paso al diálogo. Los gritos se adueñan del relato y advierten que no todo ha terminado. Dice Arguedas, don Jáuregui hizo dar vueltas al tordillo en el centro de la plaza, junto a la sombra del eucalipto. Hasta le dio de latigazos y lo hizo pararse en las patas traseras, manoteando en el aire. Luego gritó con su voz delgada, aquí está el tifus, montado en el caballo tordillo de don Eloy. Canten la despedida, ya se va, ya se va. Habló en quechua y concluyó el pregón con el aullido final de los jarauis, tan largo, eterno siempre. Luego exclamó, el tifus está yendo, ya se está yendo. Detrás de él espantaban al tordillo algunas mujeres y hombres emponchados. Se trata de un ritual a todas luces reinventado, de varios ingredientes que aseguran su efectividad. En el incanato, cuando los tiempos eran malos para la vida, se tenía por costumbre dar en sacrificio a los apus la vida de una doncella, la más apreciada de la comunidad solicitada. Este rito ha sido demostrado por varias investigaciones arqueológicas y antropológicas, entre las que cabe resaltar la del antropólogo norteamericano Johann Reinhardt acerca de los niños de Yuyayaco. Para el sacristán,
Las joyas que adornan al caballo cumplen esa condición. Por otro lado, ya que la peste vino con el caballo, con este se debía ir. El ritual del sacrificio, la sangre derramada con suma violencia y los conjuros nativo-cristianos lograrían en conjunto dar muerte a la peste. Se cerraría así el círculo de los acontecimientos. Y en efecto, los supervivientes llegaron al borde del precipicio de Santa Brígida, junto al trono de la Virgen. El trono era una especie de nido formado en las ramas de un arbusto ancho y espinoso, de flores moradas. Arguedas recuerda: los niños adorábamos y temíamos ese nido, y lo perfumábamos con flores silvestres. La sentaban en el nido como sobre un casco, con el rostro hacia el río, un río poderoso y hondo, de gran torrentada, cuyo sonido lejano repercutía dentro del pecho de quienes lo miraban desde la altura. A continuación, don Jauregui cantó en latín una especie de responso junto al trono de la Virgen. Luego bajó el tapaojos del tordillo. ¡Fuera!, gritó. ¡Adiós, calavera! ¡Peste! Le dio un latigazo y el tordillo saltó al precipicio. Su cuerpo chocó y rebotó muchas veces en las rocas. Llegó al río, dice Arguedas. Vimos la sangre del caballo cerca del trono de la Virgen, en el sitio en que se dio el primer golpe. Don Eloy, ahí está tu caballo. Ha matado a la peste, es su propia calavera. Santos, santos, santos. El alma del tordillo recibid. Nuestra alma es salvada. Adiós, mi Yaguay. Despidi Yaguay. Decidme adiós, despedidme. En el último acto del ritual, el sacristán oró con las manos juntas en latín, en quechua y en castellano. El relato arguediano aquí nos muestra, en conclusión, la multiplicidad de temas y significados posibles de construir a partir de la experiencia de la peste. Fiel traductor de los rasgos esenciales de la ahora cuestionada indianidad, su narrativa nos conduce a fenómenos históricos reiterados y poco estudiados, reflejo del país escindido aún subsistente. En otra de sus obras cumbres, Los ríos profundos, publicado en el año de 1958, Arguedas reingresa al mundo de la peste, esta vez desde la mirada del interno Ernesto. Aquí el caballo es reemplazado por el piojo, como agente transmisor de la enfermedad y la muerte. Ante Ernesto se baten creencias contradictorias sobre el cómo del contagio. Por un lado, los indios comen los piojos de los muertos para matar al tifus. Por otro, solo muerden la cabeza del piojo, cual rito necesario de eliminación de los insectos transmisores. El temor a los piojos se extiende a las moscas azules, llamadas chiririnca, porque ellas huelen la muerte próxima, y donde se posa, se cree que la víctima está contagiada. Los colonos que están por llegar, Ernesto huye de la peste y va hacia la cordillera, y de esta manera termina el relato de los ríos profundos. Se revela además en esta gran novela la muerte muy penosa de la opa Marcelina, aquejada por el tifus. La resignación de Ernesto ante el contagio de la peste se relativiza ante los rumores contradictorios sobre la enfermedad. Según una versión, son solo temores infundados. Otros aseguran que los pueblos de Querobamba y Añaica, han sido eliminados por la peste. La actual región de Sucre han sido escenarios históricos permanentes de manifestaciones culturales denominadas movimientos de revitalismo, nativismo, mesianismo y otros, los cuales han sido estudiadas desde la antropología y la historia. El más importante, denominado la danza del Taquioncoy. Particularmente quiero recordar el trabajo de campo que realizamos en estos lugares con Iván Sánchez Soces, ¿no?, en el año del 2014. Visitamos Querobamba y Soras, ¿no? Hicimos varias entrevistas, tomamos muchas fotografías, inclusive, ¿no?, Iván Sánchez Soces pues, llegó a incursionar, ¿no?, en zonas más alejadas de Querobamba para poder participar de diversas costumbres como el de la Navidad, ¿no?,
o también, ¿no?, el herraje, ¿no? Entonces, Iván Sánchez Soses dejó pues un gran legado fotográfico que se encuentra archivado en la Oficina de Investigación, ¿no?, de la Escuela Nacional Superior de José María Arguedas, y esperamos pues que más adelante, ¿no?, se pueda publicar a manera, ¿no?, de artículo y de homenaje al trabajo que realizó en vida nuestro compañero. La última observación histórica que nos depara el relato es el choque periódico, ¿no?, cíclico, que también se denomina Pachacuti, ¿no? La conquista de los españoles, la muerte de millones de indios a causa de las pestes, no significó la eliminación definitiva, ¿no?, del mundo andino. Tras la destrucción se produce la reacción vital, rebrota la vida y se renuevan las tierras y los hombres. Desde siempre, la cultura andina ha forjado movimiento de resistencia y de lucha. Desde entonces perviven las creencias populares acerca de la araña, ¿no?, del chiririnca y otros seres. La obra arguediana muestra en la muerte de los Arango y otros relatos el sentido histórico y la vitalidad de la comunidad, que son capaces de remediar la enfermedad desde la reinvención de las tradiciones milenarias, ¿no?, y las fuerzas vitales heredadas del pasado. Eso es lo que representa en la actualidad las comunidades que existen en nuestra serranía del centro, del sur y del norte. Muchas gracias.